vamos a informar sobre la compra de las acciones de la refinería Deer Park, que está ubicada en Houston, Texas, que es propiedad de Shell y que ya iniciamos el proceso de adquisición para que esta refinería forme parte de los bienes de nuestro país, que sea propiedad de México. Se va a informar y se invitó a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex. Nos acompaña la presidenta del Consejo, que es la ingeniero Rocío Nale. Está también la secretaria de Medio Ambiente, consejera de Pemex, María Luisa Albores, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, y nos acompañan los consejeros independientes, Laura Itzel Castillo Juárez, Juan José Paullada Figueroa, Rafael Espino de la Peña, José Eduardo Beltrán Hernández y Humberto Mayans Canaval. Son los miembros del Consejo de Pemex y se va a informar sobre esta operación al pueblo de México. Va a tomar la palabra el ingeniero Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, y también la consejera independiente Laura Itzel Castillo. Adelante. Con su permiso, señor presidente, saludo a los integrantes del Consejo de Administración de Pemex y a los miembros del gabinete. Muy buenos días a todas y a todos. Quisiera comenzar diciendo o hablando de el tema de la demanda de combustibles que se tiene estimada en el mundo, de acuerdo con firmas internacionales. Decirles que en el marco de la adquisición de la refinería de Deer Park, y antes de entrar en el tema que nos ocupa, comentarles que en el contexto internacional la demanda prospectiva de combustibles fósiles, de acuerdo con las proyecciones de las principales consultoras especializadas en el sector energético, en los próximos 30 años esta demanda se va a incrementar. No obstante, los esfuerzos internacionales para transitar hacia energías limpias, ello como resultado de la inercia en el crecimiento de las economías a nivel mundial. Si bien es cierto que países europeos y Estados Unidos reducirán su demanda sin que desaparezca su consumo, como se puede observar en esta gráfica que tienen ustedes enfrente, economías emergentes como la India y América Latina, entre otros países, incrementarán significativamente su consumo. Lo mismo en el caso de China, que es el país con mayor crecimiento económico mundial. Todo ello en el entendido de que es necesario como país prepararnos para el futuro en la lógica de la autosuficiencia energética. Una de las consecuencias de la reforma energética en el año 2014
fue el crecimiento de la dependencia del país con las importaciones de gasolina y diésel para abastecer el mercado interno de combustibles. Lo anterior no solo es un factor de riesgo de seguridad energética para México, sino que también afectó negativamente la balanza de productos petroleros del país, que es el resultado de la diferencia de las exportaciones e importaciones petroleras. Se pueden identificar 3 etapas en el comportamiento del saldo de la balanza de productos petroleros durante la última década, como se observa con toda claridad en las gráficas. La primera etapa, ustedes lo pueden ver en el lado izquierdo de la gráfica, va del año 2010 al 2014. Durante ese periodo, el saldo de la balanza todavía era positivo, aunque con una tendencia decreciente. Durante 2011, las exportaciones alcanzaron un nivel de 63,000 millones de dólares, generando un superávit histórico en la balanza comercial petrolera del país de 15,000 millones de dólares. En el 2014, año del arranque de la reforma energética, se registró por última vez un superávit. La segunda etapa, que va del 2015 a 2018, se caracteriza por los saldos negativos crecientes, siendo el año 2018 el de mayor déficit de la balanza comercial petrolera, con 23,000 millones de dólares como consecuencia de la reforma energética. Ahora bien, la tercera etapa se ubica a partir del inicio del rescate de la soberanía energética liderada por el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. En esta tercera etapa se observa un marcado cambio de tendencia. Si bien el saldo de la balanza comercial petrolera sigue siendo negativo, comienza una disminución paulatina del déficit comercial y para el cierre del año 2020 este déficit se reduce a 13,600 millones de dólares, cifra inferior a los 23,000 millones observados durante el último año de la administración anterior. Dentro de las importaciones petroleras, la gasolina es el producto que más se importa. En el año 2013, el 45% de las gasolinas provenían del extranjero, incrementándose en el 2018 hasta el 79%. En contraste, a partir de este gobierno, las importaciones de gasolina han disminuido sistemáticamente hasta bajar al 61%, principalmente para el 2019, por la estrategia efectiva de combate al robo de combustibles y adicionalmente a esto en el 2020 por la crisis de la pandemia. En el caso del diésel es todavía más dramático, pues en el 2013 se importaba el 27% y en el último año de la administración anterior subió hasta el 77%. Dicho en otras palabras, se pasó de importar 5,000 millones de dólares en 2013 a 10,000 millones de dólares en 2018. En esta administración, las importaciones de diésel han bajado hasta un 60%. En suma, no obstante que México es una potencia petrolera, la reforma energética en tan solo 4 años nos convirtió en un país dependiente de las importaciones de combustibles. El cambio de paradigma de la actual administración está siendo exitoso. Las estadísticas muestran que la política de fortalecimiento de Pemex para el abasto de combustibles en el país va en la dirección correcta.
En congruencia con la actual política de rescate de la soberanía energética, el pasado 24 de mayo, contando con la presencia del presidente de la República, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos autorizó comprar a Shell Oil Company el 50.005% de su participación accionaria en la refinería de Deer Park, de la que Pemex poseía ya el 49.995% de las acciones. A manera de recuento, diremos que en 1993 Pemex se asoció con Shell para adquirir la refinería de Deer Park, ubicada en Houston, Texas, llevándose a cabo, a partir de ese momento, inversiones necesarias para incrementar su capacidad de procesar crudo pesado. Y además se firmó un acuerdo de suministro de crudo maya a la refinería por 170,000 barriles diarios hasta el año 2023. De esta manera, entre 1995 y 2001 se agregó a la refinería una planta de coquización con capacidad para 90,000 barriles por día. Durante ese periodo se incrementó paulatinamente el procesamiento del crudo maya hasta alcanzar 247,000 barriles diarios en 2003. Estas inversiones permitieron obtener utilidades importantes en el periodo 2004-2008. Sin embargo, a partir del 2009 y hasta la fecha, salvo algunos años en las que fueron marginales, prácticamente no se han recibido utilidades, no porque no las hayan obtenido, se hayan obtenido en la refinería, sino porque fueron reinvertidas en su modernización, mantenimiento y pago de deuda. La refinería de Deer Park tiene una capacidad para procesar 340,000 barriles diarios y una configuración compleja. De acuerdo con la firma internacional Solomon, es un índice de complejidad del 12.1. Para ejemplificar lo anterior, decir que el índice promedio de complejidad tecnológica del Sistema Nacional de Refinación en México es de 9.3. De tal forma que Deer Park tiene una capacidad de conversión profunda y su rendimiento de combustóleo es muy bajo, tendiente a cero. Produce alrededor de 110,000 barriles por día de gasolina, 90,000 de diésel y 25,000 barriles de turbocina, además de otros productos. Cabe señalar que en los últimos años Deer Park ha tenido una utilización por arriba del 80% y una disponibilidad operativa por arriba del 95%, lo que significa un bajo porcentaje de paros no programados. Una de las razones por las que la refinería alcanza estas cifras son las inversiones que se han realizado en su mantenimiento. Como resultado de este nivel de utilización, la refinería ha producido por arriba de los 300,000 barriles por día de combustibles en los últimos 19 años, como se puede observar en la gráfica de abajo. Podemos observar que desde 2002 hasta 2020 la producción de petrolíferos está por encima de los 300,000 barriles. La gráfica de arriba muestra año con año el porcentaje de utilización de la refinería. Es un porcentaje de utilización muy constante. Con el incremento en la última década de la producción de crudo ligero en el oeste de Texas, la refinería Deer Park tiene acceso a un suministro de todo tipo de crudos,
con mejores ganancias por su ubicación geoestratégica, ya que se encuentra ubicada en la zona conocida como la capital mundial de la refinación. La adquisición del 50.005% de participación de Shell en la refinería será un paso muy importante para el cumplimiento de la meta de autosuficiencia en la producción de combustibles planteada por el presidente de la República. Tomar la operación de la refinería permitirá dirigir su producción de gasolina, diésel y turbocina para satisfacer la demanda de nuestro país. Esta decisión se inscribe en el objetivo de lograr a corto plazo producir el total de combustibles que se requieren en México y para lo cual se están rehabilitando las 6 refinerías del Sistema Nacional, se está construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, se reiniciará la reconfiguración de la refinería de Tula y mediante esta transacción que hoy les anunciamos, se adquiere la propiedad total de la refinería de Deer Park y con ello su control y operación. Como resultado de todas estas acciones, Pemex alcanzará una producción estimada de 1.362.000 barriles diarios para abastecer el total de la demanda mexicana de gasolina, diésel, turbocina y otros petrolíferos. Otra ventaja de la refinería de Deer Park es que tiene la flexibilidad de enviar estos productos a México, vía marítima, principalmente a la costa mexicana del Golfo, por ducto hacia la frontera norte, así como por vía terrestre hacia el centro del país, además de poder procesar y capturar mayor producto del crudo maya. La refinería tendría, en caso de ser necesario, la capacidad de recibir y procesar combustóleo nacional. El valor de esta compraventa es del orden de $596 millones, 106 millones en efectivo para el reembolso del préstamo del socio Shell y 490 millones correspondientes a la deuda de Shell en la sociedad. Como en todas las operaciones de este tipo, se adquiere también el inventario de crudo y petrolíferos, en el entendido que estos son insumos o mercancía para venta, que constituyen un activo líquido. Estoy hablando de crudos, de gasolina, de diésel, de turbocina, entre otros productos. Esta operación presentada al Consejo de Administración se apegó de manera escrupulosa al procedimiento administrativo que marca la normatividad vigente de Pemex, habiéndose obtenido todas las acreditaciones correspondientes del Grupo de Trabajo de Inversión GTI de Pemex, así como del Comité de Estrategia de Inversiones CI del Consejo de Administración. La decisión de comprar la participación de Shell en la refinería de Deer Park tuvo su origen en agosto del año 2020, el año pasado, a partir del anuncio que hizo Shell Oil Company de su intención de vender el 50% de sus refinerías, excepto aquellas que le significaban un valor estratégico. Deer Park es el caso. Con tales antecedentes, se le informó al presidente de la República de esta coyuntura, solicitando su autorización para entablar pláticas al respecto. La respuesta del señor presidente fue afirmativa, pero condicionada a que la refinería a adquirir fuese justamente Deer Park,
una de las que no estaba Shell interesados en vender. El siguiente paso fue elaborar un modelo de evaluación que nos ayudara a formular una propuesta de compra. Este modelo se concluyó en octubre del 2020 y se presentó a la consideración del presidente a fin de contar con su autorización y poder contactar ya de manera formal a la compañía Shell para oficializar nuestra oferta. Así comenzaron las negociaciones hasta lograr un acuerdo con términos de mutuo interés tanto para Pemex como para Shell. Durante todo el proceso de análisis y negociación se contó con el acompañamiento de la institución financiera internacional Barclays, que fungió como asesor técnico y financiero. Esta institución es reconocida internacionalmente porque cuenta con un área especializada y con experiencia en operaciones de compra y venta de activos en el sector energía. A partir de esa fecha, se llevaron a cabo múltiples reuniones de trabajo a lo largo de 7 meses de negociaciones. Este arduo proceso fue llevado a cabo de manera profesional, confidencial, tanto por funcionarios de Petróleos Mexicanos como por el equipo de asesores de Barclays y el despacho de abogados Whiston & Strong, que se sumó en esta etapa. Y finalmente decir que en contraste con las administraciones anteriores que cerraron una refinería y que privatizaron plantas productivas dentro de las propias refinerías mexicanas, ahora se aumentará de inmediato producción de gasolinas y diésel ultrabajo azufre para México mediante una inversión de $596 millones. Esta es solo una breve relatoría de lo que han sido innumerables reuniones de trabajo a lo largo de estos meses y nos da muchísimo gusto poder informarle al pueblo de México lo que consideramos una buena nueva. Aprovecho para agradecer a nombre de Petróleos Mexicanos al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por su apoyo incondicional en el entendido de que sin su voluntad política y su directriz, esta operación no habría sido posible. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. La autosuficiencia en combustibles es una de las más altas aspiraciones nacionales en el marco de la histórica transformación que vivimos en México. A nombre de mis compañeros consejeros independientes José Eduardo Beltrán, Rafael Espino, Humberto Mayans y Juan José Paullada, le expreso que hemos tenido la oportunidad de conocer el caso de negocio de forma detallada y analítica que justifica la compra del 50.005% de las acciones pertenecientes a Shell de la refinería Deer Park ubicada en Texas, Estados Unidos. Consideramos que se trata de una excelente iniciativa respaldada por los grupos técnicos expertos de Pemex, que incrementa de forma inmediata y sobre todo a muy bajo costo el procesamiento del crudo y la producción de petrolíferos. Tal es la razón por la cual votamos por unanimidad a favor en el Consejo de Administración de Pemex el pasado martes 24 de mayo. Sin duda, esta decisión estratégica
agrega valor a Petróleos Mexicanos en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Energía 2019-2024, así como el Plan de Negocios de Pemex y sus empresas productivas subsidiarias 2021-2025. Y tiene la finalidad de cumplir con el mandato del artículo 4 de la Ley de Petróleos Mexicanos, generar valor económico y rentabilidad. Si bien la extracción y venta de crudo aporta a la hacienda pública enormes recursos para el desarrollo del país, la refinación del petróleo es uno de los segmentos de la cadena productiva que mayores ganancias genera a la industria petrolera. No obstante, la refinación fue el segmento de negocio más descuidado en el periodo neoliberal. Entre 2001 y 2018, las importaciones de gasolinas se multiplicaron 11 veces y las de diésel 56 veces. A partir de 2019, con su administración, señor presidente, esta tendencia empezó a revertirse gracias a la política de fortalecimiento del Sistema Nacional de Refinación, constituido hasta ahora por 6 refinerías, a las que se sumarán en el corto plazo la de Dos Bocas y la de Deer Park, incrementando así la capacidad de refinación en aproximadamente 700,000 barriles diarios. Es importante reconocer que hay un proceso de transición energética a nivel mundial. Sin embargo, de acuerdo con estimaciones de la OPEP, la demanda global de petróleo seguirá creciendo de forma continua hasta el año 2045, por lo que este continuará siendo un insumo fundamental para las próximas décadas. En México, se estima que en los próximos 15 años la demanda de petrolíferos ronde en 1.548.000 barriles diarios, de acuerdo con datos de la CENER, de los cuales las gasolinas y el diésel serán los combustibles de mayor demanda al representar el 90% del total. México debe conducir su política de transición energética de manera ordenada y racional, en función de los recursos renovables y no renovables que posee, principalmente el petróleo. Es por ello, señor presidente, que lo felicitamos por tan patriótica decisión. Asimismo, reconocemos al director general Octavio Romero por su profesionalismo y calidad ética mostrada en los trabajos y negociaciones llevados a cabo para poder concretar esta importante inversión. Tenemos la plena confianza de que bajo su liderazgo, señor presidente, avanzamos en uno de los ejes centrales de la política energética, como lo es el rescate de la soberanía de nuestra nación. Sin duda, los consejeros independientes hemos apoyado y seguiremos apoyando ese gran esfuerzo. Muchas felicidades. Sí, los dos. Sobre el tema también. Gracias, buenos días. Sara Pablo, de Grupo Fórmula. Presidente, preguntarle, usted decía apenas el 6 de mayo que esta refinería, desde que se adquirieron las acciones, pues no había tenido beneficios para México, que eran muy pocos. ¿Cómo fue que decidió la compra de estas acciones? Si era desventajoso el contrato que se tenía. Y preguntarle, bueno, si quiere esa, y le pregunto sobre el tema. Bueno, miren, durante todo el periodo neoliberal, 40 años, no se construyó en México una nueva refinería, porque se apostó a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas y otros combustibles.
la política que se seguía se puede ejemplificar con el símil de que vendíamos naranja y comprábamos jugo de naranja. Vendíamos materia prima, petróleo crudo, y comprábamos gasolinas. Un absurdo por completo. Esto no sucedía antes. Hasta los años 80 nosotros producíamos en México todas las gasolinas. Incluso no se vendía petróleo crudo. En ese tiempo, en vez de construir cuando menos una refinería, decidieron adquirir el 49.9% de esta refinería durante el gobierno de Salinas de Gortari. Incluso se trabajó hasta en el anteproyecto para construir una refinería en México. Todavía vive y lo mando a saludar al ingeniero Ocampo, que estuvo trabajando en ese propósito. Se decide comprar las acciones de esta refinería, pero subrayo 49.9, y a Shell le corresponde el 50.1, de modo que desde que se compra la refinería, Pemex era una empresa inversionista importante, pero no tenía el control de la refinería. Siempre la refinería estaba manejada por Shell. Y esto llevó durante algún tiempo a que las utilidades se reinvirtieran en la propia refinería. No había utilidad, a eso me refería la vez pasada. Ahora decidimos adquirir las acciones de Shell. Se compraron y ya tenemos nosotros el control, la propiedad de la refinería, o está en proceso de que esto pueda concluirse una vez que se tengan los permisos, pero ya se firmaron todos los documentos, se cerró la operación. Es importante que se sepa que nos convertimos en el país petrolero del mundo que más compra gasolinas y otros petrolíferos al extranjero. Entonces, ahora se está llevando a cabo un cambio, dirían los tecnócratas, un cambio de paradigma o un nuevo plan de negocios. Ya no vamos en el futuro a vender petróleo crudo y a comprar gasolinas. Vamos
a producir en México, Pemex va a tener la capacidad para producir los combustibles que se requieren en el país, con el propósito de que tengamos autosuficiencia, que no haya dependencia en estos combustibles y que también podamos garantizar que no aumente el precio de las gasolinas, del diésel y de otros derivados del petróleo, porque ese es el compromiso que tenemos. En términos también generales, que es importante que todos estemos informados, aun cuando hemos descubierto nuevos yacimientos, grandes yacimientos de petróleo, 3 grandes yacimientos, tenemos petróleo, materia prima suficiente, no vamos a extraer más allá de lo que necesitamos para nuestro mercado interno, porque se trata, como aquí se ha dicho, de un recurso no renovable que tenemos que cuidar y además tenemos que dejar de herencia a las nuevas generaciones. Entonces, tenemos para extraer más de 3 millones de barriles diarios, pero hemos decidido no producir más de 2 millones de barriles diarios. Esto va a significar que vamos a dejar más reservas probadas que las que encontramos, porque se ha invertido en exploración que no se hacía. Además, por la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal, toda la inversión se destinaba a el norte y a las aguas profundas, cuando es de dominio público que el petróleo está en tierra y en las aguas someras. Durante los 10 años anteriores a la llegada de nuestro gobierno, la mitad de la inversión en Pemex se orientó al centro, al norte y a las aguas profundas. Por ejemplo, a Chicontepec, o a comprar plataformas, llevar a cabo contratos para supuestamente extraer petróleo de aguas profundas. Acuérdense de aquella campaña publicitaria del tesoro que teníamos en el fondo del mar y que había que ir por él. Pues todo eso significó jugosos negocios para las compañías particulares dedicadas a la exploración y a la perforación, pero muy mal negocio para Pemex y para la nación. Entonces, desde que llegamos, el presupuesto lo estamos orientando a el sureste, donde está el petróleo, y a las aguas someras. Por eso se descubrieron estos 3 grandes yacimientos. De modo que tenemos la materia prima. Una función en esta nueva etapa es extraer el petróleo, explorar y producir petróleo. Esa es una actividad fundamental de Pemex. La segunda actividad, que estaba completamente abandonada, era la refinación. Dejaron las refinerías en el más completo abandono, pero no solo eso,
ya habían iniciado a vender plantas al interior de los complejos de refinación. Estuvimos llegando que parar la venta de plantas al interior de las refinerías y comenzamos a rehabilitarlas. Llevamos invertidos alrededor de 18,000 millones de pesos. En la rehabilitación de las 6 refinerías. Decidimos también reiniciar la construcción de una planta coquizadora en Tula, que se quedó interrumpida, parada. Algunos se deben de acordar de que trasladaban los grandes tanques que llegaron del extranjero por el puerto de Tuxpan hacia Tula en tráilers y tenían que quitar hasta los puentes peatonales y paraban el tráfico. Bueno, todo ese equipo quedó ahí porque se vino el escándalo de Odebrecht, que estaba participando en ese contrato. Entonces tomamos la decisión de reiniciar esa obra porque ya se habían destinado 1.500 millones de dólares y no íbamos a dejar que se convirtieran en chatarra todos esos equipos. Entonces vamos a invertir 2.500 millones de dólares más, pero vamos a tener capacidad para incrementar la producción de gasolinas y de diésel en Tula en alrededor de 70,000 barriles. Adicionalmente, se decidió la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, que para el año próximo va a tener ya capacidad para producir 340,000 barriles de crudo. Pero nos faltaba para la autosuficiencia, nos faltaba una planta de 200,000 barriles. Teníamos 2 opciones. Una, reiniciar un tren de refinación en Cangrejera para procesar 100,000 barriles o adquirir Deer Park. ¿No convenía esperar al 2023 para la renegociación del contrato en el caso de la refinería de Texas? Decía el director de Pemex que en el 2023 se vencía un contrato. No sé si ese contrato era solo para el suministro de combustible. Nada más. La propiedad continuaba. Entonces, lo que aquí comentó el director de Pemex, Shell decidió vender la mitad de sus refinerías, no incluía Deer Park. Entonces, le ofrecimos comprar sus acciones en Deer Park. Se llevó a cabo toda la operación en sigilo, porque así se hacen estas operaciones. Si no, se hubiese roto la negociación. Pero además, imagínense, si lo hacemos público desde el principio, nuestros adversarios, los conservadores, que no les gusta nada, pues nos hubiesen bombardeado, ¿no? Y no hubiésemos logrado llevar a cabo esta operación, que es fundamental porque nos da la capacidad para
procesar 340,000 barriles. Entonces, ahora sí ya, de ese 60% que estamos importando de gasolinas, estamos decididos a que para el 23 dejemos ya de comprar las gasolinas. Y esto, repito, nos va a significar autosuficiencia, es seguridad nacional, porque no somos dependientes, y algo muy importante, que no aumenten los precios de los combustibles, no solo para ayudar a que no se afecte la economía familiar, porque el aumento de la gasolina afecta a la economía en general, de manera directa al momento del desembolso, que hay que pagar más por la compra de la gasolina, pero también significa inflación. Aumentan los costos de la gasolina y hay inflación. Un secretario de Hacienda reciente de la pasada administración llegó a decir de que no importaba que aumentara la gasolina. Les aseguro que no estoy inventando nada. Que no importaba porque la mayoría de la gente no tenía carros, vehículos, automóviles, y que no le afectaba. Secretario de Hacienda, de estos más afamados tecnócratas, que la verdad fueron los que llevaron al país a la grave crisis económica, a la crisis de México, por esa concepción, una falta de sensibilidad completa, o sea, porque esto no es un asunto solo técnico, pues es de juicio práctico, es de sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, luego viene una tercera etapa, es extraer el petróleo, procesarlo para producir los combustibles, y la tercera etapa es la distribución, la venta de los combustibles en México. Que Pemex tenga la rectoría para evitar contrabando, para evitar el huachicol y para tener control de precio. Que no estemos dando subsidio y que ese subsidio que se da para que no aumente la gasolina no se le transfiera al consumidor, sino se quede en el intermediario. Entonces, para eso requerimos también que Pemex tenga más participación en el mercado. Esto nos va a llevar a aplicar la nueva ley de hidrocarburos, que está siendo muy combatida porque no quieren que Pemex se consolide. El propósito de los neoliberales corruptos era destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Era abrir completamente el mercado a particulares y sobre todo a las empresas extranjeras. Entonces nosotros, sin incumplir
compromisos, se mantienen contratos, por ejemplo, para explorar las llamadas rondas que llevaron a cabo para entregar parte del territorio a particulares, con el engaño de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales y que íbamos a producir mucho petróleo. Lo cierto es que no ha llegado la inversión a raudales, y de los 107 contratos que se entregaron, pues están en activo cuando mucho 10. Ya podríamos suspender esos contratos. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Aún no cumpliendo, porque no invirtieron. Utilizaron los contratos con propósitos especulativos, pero no vamos a llevar a cabo ninguna acción porque no se necesita. Afortunadamente, como le quedó a la nación el 80% del potencial petrolero, no les dio tiempo de entregar todo, porque el pueblo de México decidió que se llevara a cabo un cambio. Entonces, con el 80% que tenemos, podemos garantizar el suministro de los combustibles que requiere México para su desarrollo. ¿Qué sigue con la ley de hidrocarburos que mencionaba, presidente? Porque se publica en el Diario Oficial que están suspendidos en los efectos por los amparos, entiendo que se han entregado. Sí. ¿Qué sigue ahora? Pues es seguro que va a llegar todo esto a la Suprema Corte de Justicia y es la última instancia para que se declare o no la inconstitucionalidad de la ley. Y yo espero que en la Corte se resuelva. Con los jueces está más complicado, aun cuando ya hay jueces que están rechazando todas estas solicitudes de amparo, todos estos recursos por improcedentes. Pero en el periodo neoliberal se crearon todos los mecanismos para proteger a las empresas particulares y en particular para proteger a las empresas extranjeras. Se creó un andamiaje para proteger a los inversionistas extranjeros, protegerlos aún cuando se trata de contratos leoninos, aún cuando se trata de robos, de atracos, cuando se afecta a la mayoría de los mexicanos. En el caso de la luz, lo que hemos estado diciendo, ¿cómo es posible que una corporación económica, financiera, pague menos luz, sus tarifas de luz estén más bajas que lo que paga un hogar de una familia? ¿Cómo es eso? Entonces, crearon, por ejemplo, este Instituto de la Competencia, sí, para considerar que Pemex y la Comisión Federal eran monopolios y que debían de tener la misma situación legal, el mismo trato en el caso del petróleo que una empresa petrolera extranjera, o que en el caso de la industria eléctrica, el mismo caso que Iberdrola de España, pero ni siquiera en igualdad de circunstancias.
rebajaron a Pemex, rebajaron a la Comisión Federal de Electricidad. Esto que hizo un ministro de la Corte por la sobrecarga, porque estas empresas particulares se cuelgan de las líneas de distribución de energía de la Comisión Federal de Electricidad, son diablitos, y hablaba yo de diablotes, porque no es el diablito, sino es colgarse a las líneas de alta tensión. Entonces, ¿qué es un riesgo? Porque pueden ocasionar apagones si no hay control. Se planteó de que era un asunto de seguridad nacional que teníamos que cuidarlo. Pues un ministro en la Corte, conservador, resolvió que no. Lo dije la vez pasada y lo voy a seguir diciendo porque a lo mejor él ni sabe el riesgo que significa el que no exista un control en la operación de las redes de energía eléctrica. Entonces, todo es defender a particulares, defender empresas. El Poder Judicial debe de tener como propósito defender a los mexicanos, defender a los ciudadanos mexicanos, defender al pueblo y defender a la nación. Entonces se convirtió en un poder para defender a grupos de intereses creados, pero ese es otro asunto. Gracias, presidente. Y finalmente preguntarle